tardes, estimados participantes. Mi nombre es Suliber Herrera. Soy la persona encargada de impartirles la asignatura de Derecho Aduanero. Soy abogada en ejercicio de la profesión. La asignatura de Derecho Aduanero es bastante amplia el contenido de la misma, a pesar de que parece ser una rama jurídica nueva, es bastante amplio su contenido. Entonces consideré necesario que antes de empezar a estudiar lo que era la legislación como tal, abordáramos como una introducción al estudio del mismo. Bien, entonces en este primer módulo lo que vamos a hacer es conocer un poco de los antecedentes históricos sobre la materia, donde se compuso por primera vez lo que es el derecho aduanero como tal, donde se dictó una legislación, cómo está compuesto, qué un concepto de derecho aduanero, la finalidad del mismo, los elementos que lo componen, los principios, las fuentes del mismo, ¿bien? Y como vamos a finalizar, como ya lo dije, con la fuente, este va a ser el abreboca para el estudio del módulo 2 y 3, que va a estar relacionado con todo lo que es la legislación aduanera en Venezuela, ¿sí? Vamos a estudiar lo que es la Ley Orgánica de Aduanas Venezolana y vamos a finalizar con una retroalimentación de toda la materia referente al derecho aduanero, ¿bien? Entonces, para comenzar este módulo 1, lo que es la introducción al estudio del mismo, tenemos que empezar viendo un poco de los antecedentes históricos de la misma. Se supone que la razón de ser del derecho aduanero es la aduana, es la razón por la cual existe el mismo. ¿Por qué? Entonces, en la guía que yo les había compartido, el material de apoyo que les compartí en el aula virtual, yo le subí una guía en la que traté de sintetizarle de forma clara, concisa y precisa lo que era el contenido de este primer módulo, ya que pues realmente la materia es muy amplia, pareciera que no, pero realmente hay mucho contenido sobre la misma, hay bastante bibliografía al respecto. Entonces pues como el tiempo no da para ahondar tanto en el tema de la historia, de los antecedentes, de los principios del mismo, de su origen, por eso les realicé esta guía donde les sinteticé los puntos más importantes. Entonces, para abordar lo que es el estudio al derecho aduanero y el antecedente histórico del mismo, nos indican que la aduana, etimológicamente, o sea, la aduana desde la antigüedad fue considerada como una institución. ¿Sí? Eso es el primer punto. Se le vio como la figura de una institución que desde su nacimiento se vinculó a dos cosas. La palabra clave en el derecho aduanero en la aduana es ejercicio de un control, porque eso es lo que hace, era ejercer un control, ¿sí? Sobre el tráfico externo y la potestad tributaria sobre todas las mercaderías que iban a atravesar las fronteras de la jurisdicción de que se tratara, ya se llamara imperio según la época, ciudad, estado, reino, etcétera. Era eso, era ejercer un control sobre qué ingresaba y qué egresaba. Entonces ya desde la antigüedad vemos que había una fiscalización, un control sobre el mismo, aunque no había un derecho constituido como tal, ¿bien? Fue precisamente, ¿por qué? Porque la actividad aduanera siempre estuvo vinculada al desarrollo económico, siempre se vinculó al desarrollo económico, entonces desde los principios de la civilización, esto se fue adaptando a cada época de la historia, o sea, según la época de la historia en la que se fue generando y se fue presentando la figura, pues se iba regulando. Según la bibliografía, los estudios, los autores que tenemos, ya en lo que fue el Egipto de los faraones, en la Roma de los reyes, en la antigua Grecia, en lo que fue el Imperio Bizantino, en las ciudades de Venecia y Génova, se pudo comprobar que existía la figura de la aduana, aunque no había una regulación como tal, un cuerpo orgánico, sí una ley, sí fue regulada, sí existía la figura como tal, ¿bien? Entonces, lo importante era saber aquí y determinar que fue precisamente desde la historia, desde el inicio de la historia y de la civilización, que esa necesidad de recursos que fueron teniendo los pueblos y el intercambio de los mismos hizo necesario que las autoridades de los estados para ese momento vamos a ejercer un control y vamos a regular la actividad, porque no era que podía ingresar o egresar cualquier tipo de mercancía, ¿bien? Entonces, etimológicamente la bibliografía nos dice que a nosotros la palabra aduana vino o de la lengua persa, otros dicen que de la lengua árabe. Realmente desde la lengua árabe podíamos conocer etimológicamente que se le llamó diguán, adayuán, alyuán, adiguana, eran como algunas etimologías que tenía esta palabra desde la lengua árabe. Pero indistintamente
que viniera, que llegara a nosotros la palabra aduana por la lengua árabe o por la lengua persa, aquí lo importante saber era que la aduana desde la antigüedad era considerada como un lugar o una oficina, donde se reunían las personas que estaban autorizadas por el Estado y ellos llevaban los libros o los registros de qué mercancías ingresaban y qué mercancías ingresaban a la ciudad, al Estado, al imperio, según la época, y allí se hacía el pago del tributo correspondiente. ¿Qué era lo importante saber? Que si usted quería ingresar a tal ciudad, a tal estado, a tal reino, a tal imperio, con una mercancía o salir de él con alguna para realizar el intercambio, usted tenía que pasar por ese lugar que era determinado como la aduana y allí pagar el tributo correspondiente y que fuera fiscalizado y que la autoridad competente ejerciera un control. Bien, entonces eso era lo importante saber aquí, ya sea que venga de la lengua árabe o que venga de la lengua persa. ¿Dónde estaban ubicados, según la historia, estas aduanas? Entonces, se indica que históricamente las aduanas estaban ubicadas en las puertas o en los puertos de las ciudades. O sea, era más que todo como que tenían también una parte religiosa. ¿Por qué? Les explico. Se considera que tenía un aspecto religioso porque estas puertas o estos límites de las ciudades donde estaban ubicadas dichas aduanas se le encomendaban al cuidado de los dioses, ¿sí? Entonces, era importante saber que se le llamaban puertas o puertos por eso, porque estaban ubicados en los límites de las ciudades. Ya de por sí se entiende que el tributo que está, el gravamen que se cobraba por el entrar o salir con una mercancía, tenía esos nombres. Se le llamaban portazgo, se le llamaba puerto, se le llamaba portorio, portus, eran algunos de los nombres con el que se catalogaba el gravamen, que era el tributo que había que pagar. Bien. Entonces era como un aspecto de respeto. Entonces no era solo, y eso lo vamos a ver hoy en día, no es que la aduana se limitaba solamente a que usted pagara un tributo por entrar o salir con una mercancía. Era también, era como una forma del Estado de decir, estoy imponiendo mi soberanía y si usted quiere ingresar a mi ciudad, a mi estado, a mi imperio con una mercancía o salir de la misma con una, usted tiene que cumplir con lo que yo le estoy indicando. Tiene que haber un control, tiene que entrar por el lugar que está determinado para tal efecto por la autoridad competente y tiene que seguir unos lineamientos, unos pasos, ¿sí? Porque también era también no solo por razones de tipo económica, sino que habían también restricciones de tipo religiosa, de abastecimiento. Es decir, que ya desde la antigüedad usted no podía comerciar cualquier tipo de mercancía, sino que habían restricciones precisamente por preservar ese bien común de la comunidad. Entonces, más o menos históricamente es lo que vamos conociendo de esta figura de la aduana, ¿bien? Seguidamente podemos ver que algunas acepciones que tiene el vocablo de la palabra aduana se le llamó lugar, se le llamó también órgano administrativo, se le llamó autoridad. ¿Por qué se le llamaba lugar? Porque era un verdadero lugar por donde, era el verdadero lugar por donde ingresaban o egresaban las mercancías, era la puerta de entrada o salida de las mismas. Eso se considera la aduana en la antigüedad. También se le consideraba como el órgano administrativo, que era el único que estaba habilitado para ejercer o llevar a cabo las operaciones de comercio exterior. Se le llamó también una autoridad porque precisamente era la autoridad que iba a denegar o iba a permitir que usted ingresara o egresara con tal mercancía y donde usted iba a pagar el tributo correspondiente. Bien. Y también se le pudo ver como una expresión del fisco, como una persona jurídica, como un sector especializado en la administración pública, o simplemente se veía la aduana como una manifestación de la soberanía del Estado que está ubicada en las fronteras del territorio nacional. Bien, esas eran algunas acepciones que se le veía al vocablo de la palabra aduana desde la antigüedad y que hoy en día pues también lo vamos viendo. Seguidamente vamos a tocar el punto de cuál era la función esencial que tenían las aduanas. Y esta función cabe destacar que hoy en día vino a esbozar muchos de los rasgos que hoy en día pues determinan qué es la función de la aduana en la actualidad. Bien, porque cuando hablamos de la función de la aduana tenemos que tener en cuenta un concepto esencial, era ejercer un control. Era eso, era ejercer un control, nuevamente lo repito, sobre lo que ingresaba o lo que egresaba de un determinado territorio, de un determinado estado, qué era lo que iba a salir, qué era lo que iba a entrar. Bien, y esto fue como ya les digo, determinando los rasgos de lo que iba a hacer la aduana en la actualidad, y así es, porque hoy en día su razón de ser es esa, su función inicial es ejercer un control de que entra y que sale del Estado. Realmente podemos resumir que algunas manifestaciones de este control estaban en la vigilancia de las fronteras.
Bien, en lo que era la individualización, la determinación, la valoración de las mercancías que ingresaban y egresaban. O sea, era una función que si ustedes lo ven ya desde la antigüedad, era irrenunciable e era indispensable, pues no se concibe que un Estado deje de controlar lo que entra o sale de sus fronteras, de su territorio, por muchas razones, por razones de orden público, ya sea por proteger razones de tipo religioso, morales, de sanidad animal, de sanidad vegetal, bien, entonces de seguridad nacional, por eso es que había que ejercer un control y hoy en día también se hace de todo lo que entre y sale. No es simplemente pagar el tributo y pase ya, no, sino es controlar por muchas razones, no solamente económicas, bien. Entonces, ya con ello podemos sintetizar un poco y nos fuimos adentrando en el estudio de la aduana en la antigüedad. Para resumir o sintetizar, cómo fue considerada la aduana en la antigüedad como una institución, ¿bien? Que su función esencial era un ejercicio de un control, es el lugar donde se paga el tributo, donde se revisaban las mercancías, donde el Estado iba a manifestar su soberanía y que no era solamente de que usted llegara y pagara y entrara, sino era controlar qué ingresaba y qué egresaba al Estado, ¿bien? Vamos ahora a estudiar un poco cuándo se compone como un derecho aduanero como tal, cuándo podemos decir que se compuso como un derecho aduanero, cuándo existe la primera legislación, porque hasta el momento no había una legislación al respecto, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, sí, que paralelamente con esa evolución histórica de la aduana, que como ya lo hemos dicho, era ejercer un control de manera directa o indirecta sobre la importación y la exportación de las mercancías, así era como se veía, nace o se va generando una evolución legislativa, que no era más que crear un conjunto de normas. Crear un conjunto de normas que va a hacer o va a ayudar que el ejercicio de las obligaciones que tiene dispuesta la aduana se puedan hacer con mayor eficacia. Era eso, sí, vamos a dictar un conjunto de normas que le ayuden a la aduana o que le sirvan a la figura de la aduana como tal a que las funciones que tiene que llevar a cabo se hagan con mayor eficacia. Entonces, si hablamos de historia como tal, podemos decir que fue en Francia, a partir del reinado de Luis XIV, donde vemos la primera manifestación jurídica como tal del derecho aduanero. ¿Por qué? Porque en este reinado, a partir de un impulso de una ordenanza que tuvo un ministro llamado Jean-Baptiste Colbert, ¿sí? Para el año de 1687, dictan una ordenanza que estaba compuesta por 14 títulos y 162 artículos, en la cual se tocaba todo lo que era la materia aduanera, ¿sí? Entonces, digamos que este fue el primer impulso que se fue generando como una manifestación jurídica de normas en el derecho aduanero. Entonces, luego de que pasa lo que es la Revolución Francesa, ¿sí? El acontecimiento de la Revolución Francesa como tal, la Asamblea Constituyente sanciona por ley del 22 de agosto de 1791 el primer código de aduanas como tal que existió en Francia. Este código no viene más que a receptar lo que ya había sido establecido previamente en la ordenanza. Entonces, ¿qué podemos resumir aquí o qué podemos indicar aquí como tal? Que con estas dos manifestaciones, con la ordenanza, ¿sí? Que fue dictada por el ministro Jean-Baptiste Colbert en el año de 1687 y posteriormente con el Código de Aduanas después de la Revolución Francesa en el año de 1791, con estos dos acontecimientos podemos decir que nace como tal la rama jurídica del derecho aduanero. En este momento nace como tal, porque anteriormente, anterior a esto, existió la figura, se fue como les fui indicando, se presentaba la figura, la regulaban, pero de manera informal, ¿sí? Según cada civilización y según la época en que se presentó. Pero ya a partir de estas fechas importantes es que empieza a existir un cuerpo normativo donde el legislador dice, ha nacido la rama jurídica de derecho aduanero y ha adquirido una autonomía legislativa. Bien, como para resumirles un poco el contenido que tenía esta ordenanza y posteriormente el Código de Aduanas, el primer Código de Aduanas que se presentó en Francia, tocaba temas relativos al ámbito espacial
parcial de aplicación del derecho aduanero, relativo a lo que era la organización de la frontera, los conceptos jurídicos de importación y de exportación. También tocaba lo referente a lo que eran las obligaciones que tenían los transportistas, cuáles eran las funciones que tenía que llevar a cabo las aduanas, ¿sí? Que era revisar los bultos a los pasajeros, revisar los buques, y también posterior a ello también tocaba temas relativos a la jurisdicción, dónde se iban, cuáles eran las jurisdicciones o quiénes eran los tribunales que iban a conocer en casos de materia aduanera, todo lo relativo al pago previo que tenían que hacer los importadores y los exportadores antes del desaduanamiento de la mercancía, que era el proceso que se lleva a cabo para poder nacionalizarla, y posterior a ello se tocan temas relativos a los ilícitos en esta materia que se puedan presentar, como el contrabando y la declaración falsa de la mercancía, y ya se iban a ver cómo se sancionaba con penas de comiso de la misma, ¿sí? De decomisar la misma o se establecían multas. Entonces, en conclusión, ya desde este momento histórico, el legislador consideró necesario crear una ley, una norma que reuniera todo lo que era la materia legislativa del derecho aduanero. Y seguidamente las demás legislaciones la fueron copiando y recetando lo que decía el código y regulando la materia como tal. En Venezuela, a nivel histórico, tenemos que la primera ley orgánica de aduanas que existió se dictó para el 18 de septiembre de 1978, compuesta por títulos y capítulos. No voy a ahondar mucho aquí en este tema porque posteriormente en los seguidos módulos que tenemos vamos a tocar y a estudiar la ley orgánica vigente que tenemos. Bien, pero es como para conocer un poquito de la historia a partir de cuando tenemos la primera legislación en materia de aduanas aquí. Bien, ya cuando conocemos cómo está conformado el derecho aduanero como tal, cuando existe la primera legislación, hablamos de qué vendría siendo el contenido necesario o esencial del derecho aduanero. Cuando hablamos de contenido necesario o esencial del mismo, es prácticamente lo que veníamos diciendo anteriormente. Es ese conjunto o ese núcleo mínimo de normas que el mismo debe tener para que exista como tal. ¿Por qué? Porque es necesario que la actividad aduanera cuente con un conjunto normativo, ¿sí? Ese es su contenido normativo, para que le ayude a todo lo que es la determinación de cómo van a estar organizadas y cómo van a estar estructuradas las aduanas, cuáles son las funciones que van a tener determinadas, pero también para regular todo lo que es el tráfico de las mercancías, ¿sí? Es decir, la importación y la exportación, un cuerpo normativo que aborde todos estos temas y que van a ayudar a que la administración aduanera, ¿sí? Esa competencia aduanera pueda ejercer de forma más eficaz sus funciones. A eso nos referimos cuando hablamos del contenido esencial, un núcleo mínimo de normas en esta materia para que la misma pueda existir. También hablamos de normas referentes a lo que tienen que ver los elementos básicos que conforman este derecho aduanero. Para que el derecho aduanero exista, tienen que haber 4 elementos básicos: un territorio aduanero, la mercancía, la figura de la importación y la exportación. Entonces, el contenido del derecho aduanero también abarca regular estas figuras. También todo lo que tiene que ver con las formas en que se van a llevar a cabo los procesos de importación y exportación. Tiene también que ver con lo que son los regímenes aduaneros. Y finalmente, todas las disposiciones referentes al caso de las personas para sancionar a aquellos contribuyentes o a las personas que no cumplan con las funciones que está llevando a cabo la aduana. Si alguna persona las infringe, entonces vamos aquí a regular cuáles son las disposiciones que se van a llevar a cabo para sancionarlas, ¿bien? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos del contenido necesario o esencial del derecho aduanero. Finalmente, cerramos este módulo hablando de la composición del derecho aduanero. Aquí tocamos un pequeño concepto de lo que es el derecho aduanero, tocamos lo referente a cuál es la finalidad que tiene el derecho aduanero, la autonomía, ¿hay autonomía o no hay autonomía en este derecho? ¿Cuáles son los principios y las fuentes del derecho aduanero? Con esto cerramos el módulo 1 y hacemos el abreboca al módulo 2 y módulo 3, ¿bien? Entonces,
Si hablamos de contenido de derecho aduanero, hay muchísimos. Si vamos a hablar de un concepto, perdón, del derecho aduanero, vamos a encontrar demasiados conceptos al respecto, infinidad de conceptos. Yo consideré pues necesario o congruente, me gustó mucho el siguiente. Dice que el derecho aduanero va a ser un conjunto de normas de orden público, ya vamos a explicar por qué, y esas normas de orden público están referentes o son relativas a todo lo que tiene que ver la organización y el funcionamiento del servicio aduanero, pero también con las obligaciones y los derechos que se van a derivar de ese tráfico de mercancías, ya sea a través de las fronteras territoriales, a través de las aguas marítimas o lo que tiene que ver con el espacio aéreo de la República. O sea, por donde se lleven a cabo ese tráfico de mercancías, ¿sí? Donde se vayan a transitar, ya sea por vía terrestre, por vía acuática o por vía aérea. Entonces, es ese conjunto de normas que va a regular esas dos actividades, ¿bien? Posterior a ello, ¿por qué decimos que son normas de orden público? Porque son normas que afectan intereses públicos o colectivos y que por lo tanto son taxativas o imperativas, es decir, no pueden ser relajadas por convenios entre particulares porque afectan intereses de toda una población. Bien, por eso decimos que el derecho aduanero está compuesto por este tipo de normas. Si hablamos de la finalidad del derecho aduanero, a la hora de la finalidad del mismo, tenemos una palabra clave que es la de conocer. El derecho aduanero quiere conocer qué es lo que pretende ingresar o egresar a un determinado estado o a una jurisdicción, ya sea a través de la figura de la importación o de la exportación. Y a través de ello decir si lo acepta, lo condiciona o simplemente deniega su acceso o su salida. ¿Por qué? Estas restricciones en qué están fundamentadas? En razones de orden público, por preservar el bien de la población, porque como ya les había dicho anteriormente, no es solamente la función de la aduana limitarse a cobrar un tributo por una mercancía que ingresa o una mercancía que egresa, sino también hay razones o restricciones de orden público que no van a permitir que ciertas mercancías ingresen o egresen. Por ejemplo, no se va a permitir que salgan del país o ingresen al país objetos que sean nocivos para la población o que egresen del país objetos que formen parte del acervo arqueológico o cultural o que vengan a crear un desabastecimiento en los alimentos de primera necesidad, ¿bien? O también que usted vaya a exportar insumos o materias primas que son indispensables para la industria nacional. No se va a permitir la exportación de los mismos. Entonces, esta sería la finalidad de la misma. Vamos a conocer qué es lo que la persona quiere ingresar o quiere egresar a través de las figuras de la importación y la exportación. Cuando nosotros hablamos de autonomía, se las quiero explicar de la siguiente forma, ¿bien? Digamos que tenemos un árbol, ¿sí? Y el mismo cuenta con una base, que sería ese universo legislativo, ¿sí? Hay demasiada cantidad de normas, ya sean a nivel nacional o internacional. Entonces es necesario hacer una organización. Lo vemos de la siguiente manera. Yo diría que es un tronco común, un árbol, del cual salen dos ramas, la de las normas de orden público y la de las normas de orden privado, y ahí más o menos se van organizando. Sin embargo, todas nacen de un mismo tronco. Entonces, a su vez, esas dos ramas van teniendo sus divisiones. Si decimos que el derecho aduanero forma parte de las normas de orden público, entonces diríamos, ¿es autónomo o no es autónomo el mismo? Hablar de autonomía para algunos autores dicen que no se puede aplicar esta palabra de forma unívoca, o sea, no se le puede dar un solo significado, porque yo no puedo decir que un derecho es autónomo como tal, o podríamos decir que es autónomo en algunas materias, pero que no la tiene, no tiene la autonomía en las otras. En este caso, según lo que yo les puedo sintetizar, podríamos hablar de una manifestación de autonomía de la siguiente forma. Hablemos de una autonomía científica, hablemos de una autonomía jurídica, una autonomía legislativa, una autonomía jurisdiccional y una autonomía doctrinaria. ¿Por qué se los quise dividir así o me pareció importante? Porque personalmente y según lo que se analiza, considero que el derecho aduanero sí cuenta con una autonomía en estos planos. Es simplemente determinar una materia de estudio
ver cuál es el objeto de la misma y si ésta cuenta con un núcleo propio de normas que podamos decir es autónomo o no. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la autonomía científica, me dicen que es hablar de un cuerpo normativo diferenciado del general. Si hay un tronco en común, un árbol en común, de donde sale toda la universalidad de las normas, pero dentro de esa universalidad nosotros podemos sacar aparte el objeto de una materia como tal, digamos el derecho aduanero, su objeto de estudio, el ejercicio del control de la mercancía, y podemos sacar un léxico propio, podemos sacar conceptos, podemos determinar instituciones, institutos, aparte del universal, podríamos decir que cuenta esta materia con una autonomía científica y que por tanto es objeto de investigación. Bien, entonces diríamos que cuenta con la autonomía científica. Si hablamos de autonomía jurídica, es eso, es saber, es lo mismo, si la materia tiene un objeto de estudio de la cual yo pueda sacar un cuerpo normativo diferenciado del global, en este caso contamos con un cuerpo diferenciado de normas del global, que como hablábamos es el contenido necesario, esencial, en este caso el derecho aduanero, y cuenta con el mismo, entonces tiene una autonomía judicial, jurídica, y si tiene autonomía jurídica, por ende va a tener autonomía legislativa, y como ya estudiamos, el derecho aduanero sí cuenta con una autonomía legislativa porque tiene un conjunto de normas, ya sea a través de una ley, a través de un cuerpo, de un cuerpo orgánico, de una ley general o una ordenanza. En este caso, el derecho aduanero tiene su propia ley general, su propia ley orgánica y su reglamento, ¿bien? Entonces, tiene autonomía legislativa. Si hablamos de autonomía jurisdiccional, en este caso también cuenta con la misma porque hay fuero jurisdiccional, hay órganos jurisdiccionales individualizados para conocer de la materia aduanera como tal, distinta de la tributaria. Y si hablamos de la autonomía doctrinaria o la autonomía en materia doctrinaria, también cuenta con la misma porque dice que a esa autonomía también se le va a dar el nombre, perdón, autonomía didáctica, también se le da el nombre de autonomía docente o de cátedra. Y es que las universidades creen una asignatura aparte para el estudio de la materia. En este caso, como vemos aquí, tenemos un gran ejemplo, tenemos la materia de derecho aduanero como una asignatura totalmente aparte, en este caso de la tributaria, que podría ser de la que dependa, pero aquí está totalmente diferenciada, entonces el derecho aduanero también cuenta con una autonomía didáctica. Entonces es eso, en este caso sintetizamos que el derecho aduanero tiene autonomía científica porque tiene un propio objeto de estudio de investigación, tiene autonomía jurídica y legislativa porque tiene un cuerpo jurídico, unas normas diferenciadas del resto de la global, tiene autonomía jurisdiccional porque tiene órganos judiciales competentes para conocer de la materia y diferenciado del general o del resto, y tiene autonomía didáctica porque es considerada una asignatura aparte en las universidades. Entonces, ahí vamos viendo como a medida que se van creando, determinando si un derecho es autónomo o no, pues se va expandiendo su objeto de estudio, ¿bien? Los elementos básicos del derecho aduanero, como yo ya les había indicado, no son más que, podemos sintetizarlos en tres: el territorio aduanero, la mercancía y la importación y la exportación. El territorio aduanero pues va a ser ese espacio que está comprendido dentro dentro de unas fronteras de un estado. Es el espacio por donde van a transitar las mercancías. Las mercancías son necesarias para que exista el derecho aduanero, porque si no, ¿qué es lo que se comercia o sobre qué se va a ejercer el control y se va a cobrar el tributo? Y las figuras de la importación y la exportación pues tienen que ver obviamente con la entrada y la salida, es la movilización de la mercancía. Si la mercancía no se moviliza, pues no hay nada que regular. Entonces, elementos básicos del derecho aduanero: territorio aduanero, mercancía, la importación y la exportación. Más adelante, cuando estudiemos más detenidamente la ley, vamos a analizar a mayor profundidad estos elementos. Bien. Cuando hablamos de los principios generales del derecho aduanero, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Como yo ya les había indicado ahorita que hablamos de la autonomía, el derecho aduanero parte de un tronco base o común, que es un cuerpo normativo general. Bien, simplemente entonces se crea como una rama jurídica distinta del resto que tiene sus propias normativas, principios, elementos determinados, pero tiene principios generales que son básicos de la legislación como tal.
Aquí en esta guía, pues yo les esbocé algunos que vienen de la Constitución. Por ahora, pues los vamos a estudiar por encima, porque no es necesario adentrarnos tanto en el tema. Ya sabemos que un principio es una directriz que seguir, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos los 8 principios generales que tomamos desde la Constitución Nacional como base y 8 principios propios o esenciales del derecho aduanero que los tomamos de la Ley Orgánica de Aduanas. Como principios generales tenemos el principio de la legalidad, prescrito en el artículo 156 de la Constitución, específicamente en los numerales 12, 13 y 15. Tenemos el principio que prescribe la prohibición del poder estatal y municipal de crear aduanas y crear impuestos. Bien, el principio de la igualdad ante la ley, artículos 21 y 40, principio del debido proceso ante los jueces naturales, el principio de equidad y progresividad, artículo 316 de la Constitución, el principio de la libertad económica y finalmente el principio de la generalidad de los tributos. Perdón, tenemos también el principio de la legalidad tributaria, según la Constitución Nacional. Entonces, estos principios, a medida que estudiamos la legislación, los vamos a ir analizando más a profundidad. Por ahora, pues basta simplemente con mencionarlos. Como principios propios o esenciales del derecho aduanero, tenemos también 8. Son tomados de la Ley Orgánica de Aduanas. Principio que prescribe que todas las mercaderías que ingresen o egresen del territorio están sometidas a su control. Como ya lo hemos dicho, no es más que la función del derecho aduanero, es ejercer un control. Bien. Principio que prescribe que el ingreso o el egreso de las mercaderías al territorio del Estado se realice exclusivamente por los lugares habilitados para ellos. Esto está establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Aduanas. El principio que impone a los transportistas que llevan y traen mercaderías registradas ante la oficina aduanera respectiva o a través del sistema aduanero automatizado, los manifiestos de carga, del artículo 20, el artículo 103 y del artículo 40 al 47. No quiero ahondar mucho en esto porque lo vamos a analizar posteriormente cuando estudiemos la ley. Principio que impone a los importadores y exportadores efectuar una declaración completa y exacta de la mercadería que pretenden importar. Principio de la inalterabilidad de la declaración efectuada ante la aduana. Aquí es importante mencionar que se pueden hacer correcciones de tipo material solamente de una vez que se ha declarado la mercancía ante la aduana. Y el principio que impone a los importadores y exportadores el pago previo al despacho aduanero solicitado de los derechos de importación y exportación que graben la importación o la exportación de las mercaderías. Obviamente hay que hacer un pago previo antes de importarlas o exportarlas, ¿bien? Para que se pueda llevar a cabo el proceso de desaduanamiento. Principio que prevé que la fecha de registro regular de la declaración efectuada ante la aduana va a determinar el régimen aduanero aplicable a las mercancías, si se trata de importación o de exportación. Y finalmente, el principio del despacho en confianza no es más que el principio de buena fe, que exige del importador y el exportador como contrapartida actuar de buena fe al tiempo de presentar y declarar la mercancía. Es importante aquí tener en cuenta, como ya vamos viendo, vamos observando aquí muchos rasgos en la actualidad de lo que era en la historia. Precisamente se habla de eso, del principio del control, de que ingresa o que egresa, el principio de que es el poder nacional el que tiene como esa potestad de crear aduanas y de imponer los tributos, los gravames, el impuesto, el principio de que las mercancías solo tienen que ingresar o egresar por los lugares habilitados para la misma, el principio de que el transportista, sí, la persona que importa o exporta tiene que declarar la mercancía, tiene que hacer el registro de la misma, tiene que hacer un pago previo, es la forma, es el procedimiento que tiene que llevar a cabo para que el régimen aduanero se lleve a cabo, ya sea el de importación o el de exportación. Finalmente, cuando hablamos de las fuentes del derecho, no es más que hablar de cuál es el origen de la norma. Esto pues ya se conoce, una fuente del derecho según la pirámide de Kelsen, tenemos una organización, cómo predominan las leyes. En este caso tenemos que las fuentes del derecho aduanero vienen siendo básicamente las mismas del derecho como tal en general. Tenemos como primordial en la cúspide a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que como bien
bien les decía, de allí parten los principios generales del mismo. Tenemos seguidamente la Ley Orgánica de Aduanas y el reglamento de la misma. También tenemos el Código Orgánico Tributario como fuente del derecho aduanero y el reglamento del Código Orgánico Tributario, cualquier tratado o convenio internacional en la materia, circulares, providencias y otros. Bien, con esto nos adentramos o abrimos un boca a lo que son el módulo 2 y 3, en el cual vamos a estudiar la fuente principal del derecho aduanero, que es la Ley Orgánica de Aduanas. Pero también vamos a tocar algunos puntos, obviamente relativos con la materia, que están contenidos en el Código Orgánico Tributario. Entonces, pues prácticamente esto es lo que abarca el módulo 1 de lo que es el estudio de la introducción del derecho aduanero. Para resumir, tocamos un poquito la historia, cómo fue considerada la institución de la aduana en la antigüedad, cuál era la función esencial que tenía, cuáles eran algunas acepciones a la palabra, que se le llamó lugar, también se le llamó órgano, se le llamó autoridad. Luego vemos cuándo se compuso como derecho aduanero como tal, en qué lugar por primera vez se dicta un cuerpo jurídico considerado un código de aduanas, ¿sí? Que fue en Francia, y posteriormente cómo lo fueron siguiendo las legislaciones, cuando se presenta por primera vez en Venezuela la ley orgánica, la ley orgánica de aduanas, perdón, y vemos cuál es el contenido necesario y esencial que tiene que tener este derecho para existir, que no es más que un conjunto de normas para que el órgano aduanero, el órgano administrativo de la aduana pueda llevar con mayor eficacia sus funciones. Y finalmente abordamos cómo está compuesto el derecho aduanero, un concepto del mismo, que sus normas son de orden público, para qué existen, cuál es la finalidad que tiene, que es la de conocer las mercancías que ingresan o egresan, si tiene autonomía, en qué materias tiene autonomía, cuáles los elementos básicos para que el mismo pueda existir, territorio aduanero, mercadería o mercancía, la importación y la exportación, que son los regímenes aduaneros, y los principios por los cuales están constituidos este derecho, y finalmente la fuente del derecho aduanero. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que les haya sido de utilidad pues la clase de la tarde de hoy y la explicación de la guía que se había subido a la aula virtual.